Lucas. Lucas es el único a hablarnos de este episodio de la Anunciación. Y Lucas es interesante. Recuerden que Lucas no fue discípulo apóstol de Jesús, fue discípulo de San Pablo. Y Lucas, al capítulo 1, del versículo 26 en adelante, nos habla sobre la Anunciación. Entonces, lo leeremos en la misa, solamente que Lucas nos menciona que al sexto mes es enviado el arcángel Gabriel a una ciudad llamada Nazaret, y fue enviado a dar un mensaje a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con José, que era de la casa de David. Esta información nos da el Evangelio de Lucas. Entonces nos habla de una ciudad. Nazaret en la época del Evangelio no era una ciudad. Al menos los indicios de la arqueología nos han revelado de que realmente Nazaret era un rancho, como decimos en México. No había muros de protección para el pueblo. Vamos, en aquel tiempo las ciudades importantes tenían muros para proteger la ciudad y los habitantes. Nazaret no. Nazaret era un ranchito perdido, un pueblito perdido en las montañas de Galilea. El evangelista Lucas le da el título de ciudad por lo que estaba por ocurrir aquí. Ahora, lo que vemos, esta basílica, que es una basílica monumental, fue inaugurada el 25 de marzo, el día de la Anunciación, de 1969. Es una basílica moderna. Y los franciscanos obtienen el permiso en ese periodo, 1960, aquí en Tierra Santa ya está fundado el Estado de Israel, que se fundó en 1948. Pues para 1960 obtienen el permiso los franciscanos para dar paso a una iglesia. Antes de esta iglesia había otra iglesia de 1739 que custodiaba la casa de María. Ahora, en 1955 obtienen el permiso de los frailes para hacer excavaciones. Los franciscanos hemos tenido muy buenos arqueólogos. El que excavó aquí, bueno, ya murió, el padre italiano Bellarmino Bagatti. Obtiene el permiso para hacer excavaciones. Es importante excavar, es importante hacer agujeros. Bueno, aquí, en Tierra Santa. Porque excavas y encuentras cosas importantes, y más en lugares donde hay una antigua tradición de culto. Importante, interesante esto que han encontrado los frailes con las excavaciones. Esa iglesia de los franciscanos de 1739 fue desmantelada, es decir, destruida por ellos, para liberar la gruta y ver qué es lo que hay alrededor. Y empiezan a excavar y empiezan a hacer cosas importantes. Y se dan cuenta de que hay otros edificios religiosos anteriores a esa iglesita de 1739. Hay una iglesia del siglo XII, del periodo cruzado. Ya hablaremos de los cruzados. ¿De cruzados con quién? Esos órdenes militares, un movimiento militar para liberar Tierra Santa de manos musulmanas. Encontraron los frailes un edificio del siglo XII, una iglesia del siglo XII grande, casi de la dimensión de esta basílica. Y vean, estos bloques de piedra era el ingreso de esa basílica del siglo XII, aquí en Nazaret. Pero esa iglesia la destruyó un sultán, el sultán Bibars. En 1263 la destruye. Pero no destruyó la casa de María, porque los musulmanes recuerden que veneran a María, y la veneran y la quieren. Es la madre del profeta Isa, el profeta Jesús. Cuando hablan de Jesús, Jesús el hijo de María, sobre él sea la bendición, sobre Jesús sea la bendición, el hijo de María. Ya hablaremos también sobre esto, qué idea tienen los musulmanes de Jesús, pero un grande profeta. Entonces, no destruyeron la casa de María, porque es un lugar querido también por ellos, porque aquí vivió la Virgen María. Y encuentran los frailes también restos de otro edificio, una basílica bizantina. El periodo bizantino empieza desde el 333, que es el periodo cristiano, hasta el año 638, el periodo cristiano. Bizantino porque Bizancio se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente. Bizancio, Constantinopla, Turquía, Estambul, para que me sigan ahí, ¿no? Y en ese periodo cristiano se construye aquí una iglesia del año 427.
una iglesia, se ven los restos de esa iglesia, pero a un lado de la casa de la Virgen María. Y esa iglesia fue destruida por los persas. Los persas entran aquí a Tierra Santa en el año 614 después de Cristo y destruyen muchas iglesias, muchas. Esta la destruyeron, la Basílica de la Anunciación, la destruyen completamente, que se ven restos de mosaico pavimental y la iglesia, el ábside, ese semicírculo que pertenece a un edificio cristiano, del año 427. Pero en cuanto a los frailes, algo importante también, anterior a ese periodo, hay muchos elementos, es decir, en pedazos de paredes, bases de columnas que pertenecieron a un edificio de culto sinagogal. ¿Les suena a sinagoga? Sí. Judíos, judíos cristianos. La población en los primeros 4 siglos aquí en Nazaret eran judíos, eran cristianos más bien decirlo así, de origen judío, los judeocristianos, llamados nazarenos, como nos llaman todavía hoy a nosotros en hebreo. En hebreo a nosotros, a los cristianos, nos llaman Nosrim. Nosrim en hebreo, por Yeshua mi Nazaret o Yeshua mi Nazra, Jesús de Nazaret. Entonces, Nosrim significa nazarenos. Y los nazarenos eran los judíos cristianos que vivían aquí en los primeros siglos. Y ellos hicieron de la casa de la Virgen María y de la casa de San José, que se encuentra del otro lado, y han visto una iglesia por allá al fondo, hicieron de esas 2 grutas casas lugares de culto. Los frailes encontraron 40 grutas casas en lo que es esta propiedad de los frailes, de aquí hasta la iglesia de San José. 40 grutas casas. Grutas casas. Uno dice, grutas casas, una gruta preparada, cueva preparada para habitarla, sin ningún problema. Las grutas en tiempo de invierno son calientitas y en tiempo de verano son frescas. Además, la misma gruta venía ampliada por un techo muy ligero, impermeable, para ampliar más la gruta, esa vivienda. 40 grutas casas se encontraron aquí. 2 de ellas son lugares de culto, por lo que se ha visto allí. Los baños rituales judíos, ustedes saben que los judíos, incluso en la época de Jesús, incluso todavía hoy, usan como tipo piletas, como pequeñas albercas, con agua corriente, agua viva, y todavía hoy se zambullen, a través de escaloncitos se zambullen para quedarse purificados, para purificarse. Eran baños rituales de purificación judíos. 2 de estos baños rituales significa que aquí hay judíos, fueron desde el primer siglo y siglo segundo pilas bautismales, es decir, ya un lugar de culto cristiano antiquísimo. 2 lugares de culto, la casa de María y la casa de la Sagrada Familia. Y encontraron elementos, elementos de una iglesia sinagoga, es decir, una sinagoga para culto cristiano. Porque los judíos del siglo I, siglo II, siglo III no conocían las iglesias, conocían las sinagogas como lugares de culto. Y aquí se encontró una sinagoga para judeos cristianos. Y además, importante, los grafitis. ¿Conocen los grafitis, no? Sí. Hoy con el aerosol, ¡viva Yeshua! No. ¡Viva Peña Nieto! No, no se crean. Los grafitis antiguamente eran incisiones en la piedra, y por estos grafitis que se encontraron aquí, por eso hablamos de un culto mariano antiquísimo aquí. Y lo muy importante, es el más importante, algún peregrino que vino por acá en el año 200, escribe en la base de una columna, como se hablaba griego, pone XE y después pone Mapía. Mapía, ¿qué significa? Jaire María, alégrate María. Alégrate María. Un peregrino lo pone, o alguien que por aquí que pasó, y ¿por qué? Porque está a un lado de la casa de María, donde ocurrió esto, donde el arcángel le dice, ¿cómo le diría el arcángel Gabriel a María? En latín quizás no, en arameo seguramente sí, porque el arameo era la lengua materna de Jesús y de la Virgen María. Seguramente le habrá dicho, porque el hebreo se parece al arameo, Simche Brujada Geset,
alégrate llena de gracia. Y bueno, en el siglo II, este personaje que pone allí, Haire María en griego, alégrate llena de gracia, está ese graffiti, está en el Museo de la Basílica. Otros grafitis, por ejemplo, en armenio, Salve Bella Señora. Y otro grafiti importante que dice, que está en una columna que perteneció a la iglesia sinagoga, en la casa de M, lo demás no se encuentra porque ese enjarre se perdió, yo he escrito, su imagen yo adorné, está en griego, este grafiti, en la casa de M, M no de Marcela, claro, ciertamente no, en la casa de María, yo he escrito, su imagen yo adorné. Quizás había alguna imagen que la adornó este personaje, quien escribió este grafiti. Entonces nos habla de un culto mariano antiquísimo. Los cristianos de aquí de Nazaret hicieron de la casa de María un lugar de culto, ya desde el primer siglo, que querían mucho a María. Los cristianos de aquí, los nazarenos, eran de fe ortodoxa, porque había cristianos de origen judío que eran heréticos, que no creían en la virginidad de María, no creían en Jesús, un Mesías divino, no lo creían, pero esos nazarenos, los Nozrim, sí, los de Nazaret sí tenían una fe ortodoxa, creían en como creemos nosotros, que María fue virgen, Jesús fue el único hijo y Jesús el Mesías divino y humano, la misma fe que tenemos nosotros sobre estos aspectos. Bueno, y entonces es lo que han encontrado los frailes, la parte arqueológica, que es importante. Entonces, para que que ustedes lo sepan, que aquí en Nazaret a María ya se le quería y se le veneraba, y se le quería mucho. Alégrate María, alégrate, llena de gracia, alégrate. Entonces ya aquí ya lo hacían los cristianos. Los peregrinos, ya desde el siglo IV, año 313, ustedes saben que terminan las persecuciones y se puede peregrinar a Tierra Santa. Santa Elena, la madre del emperador Constantino, viene aquí a Tierra Santa y en ese periodo del siglo IV vienen más peregrinos. Hay una peregrina que mencionaré mucho, se llama Egeria, la peregrina Egeria, que es de Galicia. Y ella viene acá en el año 381 a Tierra Santa y todo lo que ve y lo que le dicen, lo escribe. Y ese itinerario de ella se encontró hace poco, en 1880, en Italia, en Arezzo. Parte de su itinerario se encontró. Y es importante, es precioso, porque ella nos habla de cómo estaba la Tierra Santa en los primeros 4 siglos, o sea, toda la tradición de los cristianos locales, cómo llegaba hasta ese momento del siglo IV. Y ella dice, la casa de María es una gruta clarísima, allí hay un altar, es lo que menciona Egeria. La casa de María es una gruta clarísima. Allí hay un altar, significa que se celebra el altar para celebrar la Eucaristía. En ese periodo que visita Egeria todavía existía ese edificio de los judíos cristianos, porque ya la basílica es del año 427. Pero importante este testimonio. Otro testimonio del año 570, un peregrino anónimo, porque no se sabe el nombre, que vino de Italia, Piacenza, Italia, dice que la casa de María es una basílica, él ve una basílica ya, y dice que ahí se suceden muchas curaciones. Lo menciona este peregrino del año 570, que hay muchas curaciones allí en la casa de María. Quizás los peregrinos que venían se sentían curados de sus enfermedades. Lo menciona este peregrino, será por eso que él ha visto. Bueno, importante la parte arqueológica, la parte histórica de los peregrinos. Los franciscanos aquí obtienen Nazaret hasta el año 1620. Los frailes están aquí desde 1217, en Tierra Santa, en Acre, pero aquí pueden poseer hasta el año 1620. Hasta ese año en el cual el gobernador de Galilea, que no era musulmán, era de una secta del Islam, llamada esta secta drusa, la religión drusa, que nace del Islam, los drusos, con D de dedo, drusos. Fakhr ad-Din, el gobernador de Galilea, gobernaba, estamos en Galilea, y concede a los frailes las ruinas de Nazaret, porque había ruinas de iglesias y todo lo demás. Pero hasta 1739 construyen una iglesita y después dan paso a esto. Entonces, la fachada de esta iglesia que vemos es muy bonita, está dedicada a Cristo Redentor. ¿Ven la imagen que está allá arriba? La estatua.
es Cristo, a Cristo Redentor, y dos textos que ven aquí a la derecha y a la izquierda del Antiguo Testamento. El primero que ven aquí a la izquierda, el libro del Génesis, capítulo 3, y el Señor le dice a la serpiente, ella, tu cabeza aplastará, mientras tú tratarás de morder el talón. ¿Se acuerdan? Ese texto se acuerdan, ¿verdad? Y otro texto de Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se le pondrá por nombre Immanuel. Immanu en hebreo, Immanu, con nosotros. Immanuel, Elohim. Con nosotros está Dios, Immanuel. Y la puerta de bronce, esta que vemos aquí, está dedicada a la vida de Jesús, desde su concepción hasta su ascensión al cielo. Es la fachada occidental. Y ven aquí la cruz importante con dos manitas. Es el símbolo nuestro de los franciscanos. Es una manita de San Francisco, la que tiene el hábito con el estigma, y la otra manita de Jesús, con los estigmas, la mano de Jesús y la mano de San Francisco de Asís. Es el símbolo de los franciscanos. Y la cruz, esa cruz que ven allí, que la van a ver en muchos lugares, esta cruz es antiquísima también. Se le conoce como la cruz de los cruzados, la cruz de Jerusalén del periodo cruzado, pero es más antigua. Y lo sabemos porque se encuentra aquí, en la basílica, en un pavimento de los años 200, años 300. Claro, después de Cristo, un culto cristiano que se celebraba aquí. Y le llaman la cruz cósmica. Acuérdense del nombre, ¿eh? La cruz cósmica. ¿Por qué cósmica? La cruz grande que ven allí simboliza la redención de Cristo que llega a los 4 puntos cardinales. Por eso se le llamó cósmica. Y en el periodo pre-bizantino, o sea, pre-cristiano, del año 200, año 300, se usaba porque está aquí, en el pavimento de aquí de la basílica, un pavimento antiguo. Y en el siglo IV, V, etcétera, periodo cristiano, se utilizaba como adorno en las iglesias. Y lo vemos en las partes arqueológicas de diferentes lugares, la cruz cósmica. Recuerda, la redención de Cristo llega a los 4 puntos cardinales. Se le ha dado otra connotación, las llagas de Cristo, por eso una connotación más bien nuestra, las llagas de Cristo, que son 5, y las llagas de San Francisco de Asís. Y los frailes llegan en ese contexto del siglo II, del periodo cruzado, la hemos adoptado como la cruz franciscana de Tierra Santa. Pero es antiquísima, la cruz cósmica, llamada así. Y varios países han regalado esos mosaicos de advocaciones marianas. Ucrania, Filipinas, México regaló un mural acá arriba en la Basílica Superior que veremos al ratito. Lo regaló México, la Virgen de Guadalupe. Venga, vamos a pasar acá a la fachada del sur.